Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, antes que nada te quiero agradecer por participar en esta entrevista. Eh, para nosotros es súper importante conocer tu opinión sobre el fenómeno de las plataformas digitales en el sistema educativo y sobre todo cómo éstas han ido proliferando y siendo promovidas por esta alianza de gobernabilidad híbrida entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que ya venía hace muchos años, tú mismo has trabajado hace mucho tiempo, pero que indudablemente se ha intensificado en la pandemia. Ujú. Así que en ese marco, mi primera pregunta es, por ejemplo, tu propio perfil profesional y por qué desde tu perfil profesional y tus intereses y la posición que actualmente ocupas, tus líneas de trabajo, te interesaste por este tema. ¿Qué fue lo que más te ha vinculado al fenómeno de la datificación, las plataformas digitales y sobre todo su impacto en la escuela, en el sistema educativo? Bueno, buenísimo, gracias por la invitación, Pablo. Yo no sé si elegí el tema o el tema me eligió a mí, porque la verdad que nos tocó vivir en una época donde estos temas estaban en el ecosistema, entonces es más un tema de, uno tiende a reflexionar sobre aquellas cosas que le ocurren a uno en el día a día, y esta es una que está de manera súper ubicua. En la relevancia de las tecnologías, el impacto que tienen los diseños de sociedad, en las maneras de entender la democracia, la economía, y entonces... hoy día casi parece que está en casi todos los temas tecnológicos, ¿no? El uso de la información, el uso de los datos, la protección, las capacidades relacionales. Y a mí me interesó esta vertiente entre cruce de producción de conocimiento y cómo la tecnología modela nuestras formas de pensar. Eh, y, y supongo que hoy día es un tema hot y mañana no lo será porque será otro. Así que, como te digo, yo creo que tiene un poco que ver en este cruce de que a uno le puede interesar, pero a veces hay que ser más humilde y decir que, bueno, a uno le tocó vivir en un contexto donde este es un tema relevante. Cristóbal, ¿y en qué contexto te comenzaste a interesar por el fenómeno puntual de la datificación? Tú empezaste a trabajarlo. ¿Y en qué momento, y de la exposición sobre todo de la privacidad de los usuarios por parte de las grandes plataformas digitales? ¿Cuándo hubo un momento en que tú empezaste como, no solo a interesarte, sino a preocuparte sobre el tema? Eh, yo empecé a interesarme esto eh, por, por los temas de web, por los temas de web y el uso avanzado de datos para entender a los usuarios, más allá de educación, que tuvo que ver con todo lo que se llama la web social, los temas de marketing, el CRM, el Customer Relationship Management, que se basaba en tratar de darle al usuario la mejor experiencia, ¿no? Y entonces, todos estos sistemas de servicio de la época de la web 2.0, que ya tiene como 15 años, se basaban en usos lo más avanzados en la gestión de datos para darle al usuario una mejor experiencia. Y después la educación quiso tomar prestado estas aproximaciones para ofrecer una experiencia de aprendizaje engaging, entretenida, divertida, que el aprendizaje fuera súper lúdico, que todas las charlas fueran como las charlas TED, que todos los profesores fueran súper histriónicos y que de la misma manera los contenidos que tú puedas recibir como estudiante estuvieran lo más customizado a tu experiencia, que al final toma muchas cosas prestadas de grandes plataformas y grandes proveedores. Pero la verdad es que la educación no es igual a Facebook. No tiene los mismos objetivos, su razón de ser es muy distinta y sus capacidades técnicas también. Entonces, si bien a muchas instituciones han querido inspirarse quizás con la mejor intención en estos grandes proveedores, se genera una tensión entre la misión, pero además entre quienes ejecutan esto, ¿no? Yo creo que ya entraremos sobre esto, pero que las competencias y los niveles técnicos de las organizaciones vinculadas a la educación y de las organizaciones vinculadas a los aspectos que tienen que ver con la gestión de la atención en plataformas digitales son tremendamente distintas. En este sentido, em, cuando tú planteas que aquí hay un escenario inevitable, es decir, en el fondo, el propio hecho de estar viviendo una sociedad digital hace que tampoco debiésemos extrañarnos que esto pasara, o lo ves más como una práctica de entrada que no digo que se pueda haber evitado, pero que se pudo haber tomado el fenómeno con más pausa y quizás, no sé, volver o seguir utilizando, por ejemplo, modelos o dinámicas pedagógicas precedentes, ¿no? A lo digital. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, muy bien, esa pregunta hay que ponerla en contexto.
Hoy día, mientras conversamos tú y yo, disfrutando una maravillosa ancho de banda, hay 3 billones de seres humanos, 1.000 millones de seres humanos que no tienen acceso a Internet y nunca han tenido, ¿no? Entonces, ¿es inevitable? Por supuesto que no es inevitable. Hay mucha gente que se formó y hay gente que tuvo su doctorado sin haber tocado nada digital, ¿no? Es una realidad, no hay que olvidarse de eso porque el determinismo tecnológico funciona en ciertas partes del planeta. Eh, Ahora, yo tengo la impresión que como nos dice Carlota Pérez, las excentricidades de la élite de hoy día son las necesidades de las clases bajas mañana, ¿no? Es decir, lo que en algún momento, cuando digo élite, no solamente la élite económica, puede ser la élite intelectual, la élite tecnológica, porque antes mandar un mail no era una necesidad, era un excentricismo, había otras maneras electrónicas de cómo comunicarse. En un momento pasó a ser un insumo exótico, divertido, un valor agregado, un aspecto diferencial, y llegó a convertirse en una cosa que tiene que ver con una necesidad de un grupo mucho mayor. Por eso que el concepto, por ejemplo, de acceso o de accesibilidad en la era digital no es un concepto fijo, es un concepto que va evolucionando. Por lo tanto, de la misma manera, esta inevitabilidad de lo digital va evolucionando sobre la marcha. Es decir, hoy día es mucho más necesario que tu conversación conmigo tenga voz e imagen. Antes bastaba con el texto. Y mañana, si el amigo, bueno, si alguna plataforma quiere ofrecer experiencias en 3D, a lo mejor también se va a necesitar ese otro aspecto. Pero tiene que ver con la naturaleza del objeto que está en permanente evolución. Pero la inevitabilidad yo creo que es tremendamente una pregunta más que otra. Y en ese sentido, la inevitabilidad, por ejemplo, de la presencia de las corporaciones tecnológicas, grandes productoras de tecnología, ¿cómo valorarías su influencia en este sistema? ¿Consideras, por ejemplo, que han permitido extender el fenómeno, extender, perdón, la provisión de recursos tecnológicos, la provisión de conectividad? ¿Era posible que esto se lograse si lo privado podría haberse logrado esencialmente desde lo público? ¿Cómo ves este fenómeno? Bueno, a ver, yo creo que lo que nos pasa hoy día es que los modelos de sociedad, los modelos de economía, cada vez están más integrados a los modelos de desarrollo tecnológico, ¿no? Y todos los rankings que tenemos de sociedad y de universidades, por ejemplo, están directamente vinculados a qué tanto avance tecnológico. Por lo tanto, esa inevitabilidad que hace un momento cuestionábamos, aquí la verdad es que podemos verla hasta qué punto, porque la verdad es que lo que ocurre es que la enorme mayoría de los países se suman a una plataforma común que es Internet para avanzar en sus desarrollos. Las cosas positivas, como encontrar una vacuna que nos beneficie a todos, y las cosas negativas, como tratar de hackear el gobierno del lado, ¿no? Ahora, es necesario que las empresas jueguen un rol protagónico. De nuevo, pensando en esa gente que está desconectada, no es indispensable, pero hoy día es una condición que pareciera ser necesaria, puesto que muchas veces los estados, incluso en tiempos de pandemia, descansan en estas donaciones que hacen algunos proveedores privados con intereses comerciales para que se utilicen algunas plataformas. Eso no necesariamente es negativo, y el Estado tiene un papel de articulador que es fundamental, porque esas plataformas sería un error verlas solamente como aspectos negativos, no sería solamente un error ver que son manipulados por algoritmos o que sus datos no tienen las protecciones de privacidad, puesto que esas personas también tienen acceso a relacionarse a través de especies digitales, a construir vínculos, a poder aprender de otras maneras. Entonces, eso es lo complejo de este tema que tiene tantos matices, ¿no? Y cualquiera que trate de polarizar la discusión, yo creo que en alguna medida empobrece la complejidad de la misma. Cristóbal, súper interesante. O sea, de hecho, porque aquí, claro, el tema de tomar un posicionamiento no hace más que, por lo que te escucho, ponernos míope, ¿no? O sea, esto hay que juzgarlo en base también a que la provisión desde lo privado tiene un potencial inclusivo también, podría tener un potencial inclusivo. Entonces, en ese sentido, por lo que te escucho, tú podrías manifestar concretamente, por ejemplo, o poner énfasis en aquellas posibilidades, por ejemplo, de aquella utilidad que sí tiene dar rienda suelta en cierta medida a la proliferación de plataformas
y de dispositivos tecnológicos por parte de las grandes tecnológicas y su dotación en la escuela, pero también aquellos riesgos concretos que para ti, o más que riesgo, tú consideras que son aspectos que debiésemos tener mucho cuidado, tener más precaución, o sea, un poco ser puntual con esas dos, con ese escenario binario, ¿no? De lo que sí es un aporte y lo que a lo mejor igual tenemos que tener un poco más de conciencia de su riesgo. Ujú. Bueno, esto tiene que ver con modelo de sociedad. Hay distintas, gente que, la discusión de Estado grande, Estado chico, ¿no? O la idea de el Estado a fines del siglo XX parecía, ¿se acuerdas de Reagan? Que decía, el Estado es el problema, ¿no? Siendo que él era el funcionario principal del Estado. Pero después eso, en alguna medida, ha cambiado. Cameron hablaba de Big Society, y ahora, un siglo después de Keynes, el Estado vuelve a crecer teniendo que poner unas inyecciones de recursos gigantescos para activar la economía, porque producto de la pandemia se necesitan unos bonos gigantescos de rescate, ¿no? Entonces, lo que parecía que era un tema resuelto, de que el Estado tenía que ser chico, hoy día la verdad que queda tremendamente en reflexión, y yo supongo que se va a publicar mucho sobre esto, de cómo el Estado keynesiano se vuelve 100 años después. Pero yo creo que aquí el tema está en lo complicado, es que la pregunta es, ¿queremos que el Estado sea jugador de fútbol y árbitro? Eh, y yo creo que el tema está en cómo hacemos un Estado que facilite, que no bloquee, sin que deje que se le pase por encima, ¿no? Eh, en Estados Unidos existe mucho la idea de que la innovación no se puede tocar, porque la frenas. La innovación no se puede regular porque la frenas. Eres un estorbo para el desarrollo del I+D si el Estado va y regula. Pero también hay buenas regulaciones que ayudan que las cosas sean mejores, ¿no? En algún momento Google tenía el face recognition muchísimo antes con los Google Glass y no había una regulación que lo permitiera. Y hubo una especie como de pausa de varios años, porque esto se empezó a gestionar, estamos hablando de por ahí del 2014. Recién ahora está en el ojo del huracán de muchos. Pero déjame darte otro ejemplo, que no tiene que ver tanto con datos, pero tiene que ver con conectividad y el rol del Estado. Ayer estuve conversando con un Estado que estaba muy preocupado en América Latina, que estaba muy preocupado de la exclusión de las comunidades rurales que no tenían acceso a Internet, ¿vale? Entonces el Estado, obviamente, tiene la tarea de expandir el Internet. Y lo que el Estado puede hacer es invertir de manera directa o utilizar estas reglas del juego para ordenar las fuerzas comerciales. En este caso, ser árbitros más que jugadores. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado licita el acceso a ¿cómo hay una palabra para esto? Las frecuencias, se me fue la palabra. Licita bueno, yo me voy a acordar. No pasa nada. Licita los espectros, esa es la palabra, para poder hacer conectividad en zonas rurales con distintos tipos de Wi-Fi, distintos tipos de tecnología. Y si el Estado sube los precios de eso, lo que puede hacer el Estado es utilizar ese ingreso que viene del mundo privado, de las grandes telecom, para invertirlo después en mejorar la infraestructura de telecomunicaciones de las zonas rurales. Entonces ahí, ¿es malo dinero del privado? Es buenísimo, porque lo que hace el dinero privado se canaliza con una gestión pública para hacer eventos. ¿Cómo hacemos lo mismo con un buen uso de los datos? Bueno, probablemente el Estado tiene que poner las reglas del juego, asegurar que se pueda aprovechar de una manera en que un uso expansivo, apropiado, transparente, auditable de los datos puede llevar a una mejor gestión escolar sin que solamente tenga interés comercial. Ese es el ideal. Lo que me temo yo es que en la realidad existe esto que te decía al comienzo, una enorme asimetría entre las capacidades técnicas del sector público y del sector privado para entrar en estas discusiones. Que a mí me parece es una de las grandes brechas que tenemos hoy día, que tiene que ver con esto, entender cuáles son las redes de juego, cómo aprovecharlas, no frenar, pero al mismo tiempo poner las salvaguardas que protejan a la gente. ¿Cómo podemos mejorar la extensión del potencial de comprensión de las reglas del juego en ese sentido? ¿Cómo se te ocurre así? Bueno, Has dado varias sugerencias, ¿eh? En tu blog, en tu libro. Así, ¿qué resaltarías como? es que puede ser a nivel de usuario o a nivel avanzado, ¿no? O sea, lo que hizo Vamos a... Finlandia. La Universidad de Helsinki lo que hizo fue generó un curso y se puso como meta que no sé si el 1 o el 5% de la población del país tomara ese curso, para entender AI, ¿no? Y fue súper exitoso y ahora creo que lo quieren copiar en Europa, ¿no? Para que un porcentaje mínimo, te digo, no sé si es 1 o 5, pueda entender lo básico, la gramática básica de AI. A lo mejor no va a programar el nuevo Siri,
pero va a entender cuando te hace una recomendación, cuando te pone una búsqueda sobre otra, cuando te dice, ¿quieres activar o no las recomendaciones? ¿O quieres activar o no el micrófono? La gente entienda qué significa eso. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección, pero el desarrollo de capacidades siempre va de manera más rezagada que el desarrollo de cambios tecnológicos. Y en ese gap es cuando se generan donde las instituciones que están más avanzadas terminan teniendo una posición de poder. Entonces, bueno, es complejo porque si te pones muchas restricciones, evidentemente puedes bloquear cambios, pero si no tienes restricciones, en el fondo se convierte en la ley de la selva. Yo creo que aquí hay que entender esto como un tema transversal. Cuando la tecnología entra con fuerza a la escuela, por ejemplo, se cometió el error, me parece, de generar una clase de informática, donde la gente aprendía informática en esa clase, ¿no? Entonces, un saber que es transversal se aisló y se puso en un bloque del currículum. Hoy día eso ha cambiado, hoy día ya lo digital es más transversal a los saberes. Y es transversal a las maneras de pensar, y es transversal a las maneras de capacitar, y es transversal a las maneras de evaluar. Pero antes no, era un bloque. Quizás hay que pensar lo mismo, de la misma manera que hay otros temas que son transversales, como el medio ambiente y el género, un alfabetismo más transversal sobre el uso de los datos, creo que sería deseable, y no solamente pensar que los gente de ciencias de la computación tienen que entender este tema, porque ahí es donde no podemos tener una discusión como sociedad. ¿Y esto te lo imaginas en la escuela, por ejemplo? O sea, un trabajo, antes de empezar la entrevista hablábamos de ciertas iniciativas que tienden a existir de promover que en las escuelas, por ejemplo, se pueda trabajar con datos. ¿Tú crees que las escuelas tienen el potencial como institución local, pequeña, específica, o el propio sistema educativo puede promover que en la escuela exista un proceso, un diseño de alfabetización interna en esta línea que pueda funcionar? O sea, la respuesta fácil es sí, pero también hay un tema, ¿no? Que es lo que Larry Cuban llama la educacionalización de los problemas, que cada problema la escuela se tiene que hacer cargo, ¿no? Hay problemas de que la gente no sabe conducir, la escuela tiene que arreglarlo. Hay problemas de que la gente no paga impuestos, la escuela tiene que arreglarlo. Hay problemas de que la gente contamina, la gente se tiene que hacer cargo. Eh, Evidentemente es un tema, pero busquemos una manera para que sea transversal, que no se limite a los espacios formales, es decir, a lo mejor no hay una calificación de esto, pero que te permita navegar de una manera que seas un ciudadano políglota en entender la gramática básica. Y para eso necesitamos que esto tenga que ver con cómo pensamos el currículum, por el currículum que sea más conectado entre sí, más como un plato de espagueti que como una lista de supermercado, ¿cierto? Y que esto tenga que ver con la formación docente, que no sea una cosa de los informáticos ajena, sino que tenga que ver con el ABC, con el métier básico de la educación. Te quiero sacar un poco de este frame global, o más que global, sobre el frame de la necesidad de alfabetizar a la sociedad, luego lo retomaremos, y te quería plantear uno de los temas que tú estás trabajando bastante, o sea, que has planteado bastante en tu blog, en Twitter, todo que tiene que ver con la infancia y con la necesidad de proteger un poco sus derechos en torno a su propia experiencia en el uso de plataformas. En el contexto de plataformización y pensando en todos los elementos que a tu juicio nos han situado en la posición en que estamos, ¿no? Y sobre todo considerando la pandemia, así que esto se ha intensificado. La pregunta sería, ¿de qué manera la extensión sin precedentes de estas plataformas digitales podría afectar, por ejemplo, un aspecto que tú también has trabajado siempre, que es la equidad educativa, y otro, la protección de los derechos de infancia? Si quieres me responde por separado o junto. La equidad y los derechos de infancia. La equidad educativa primero, ¿vale? Y luego los derechos, la protección de los Bueno, vamos derechos. con la equidad. Lo que nos ha pasado con la pandemia es que, así como muy bien dice Pablo, ha habido una explosión en términos de inversión del Estado en aumentar el acceso a dispositivos, a flexibilizar sus reglas para aumentar la conectividad, buscar estos acuerdos como el que mencionábamos hace un minuto para que el capital privado también ayude a resolver las brechas digitales. Pero, como bien nos dice nuestro amigo Justin Reich del MIT, las brechas digitales tienen que ver con problemas más estructurales, ¿no? Entonces tú puedes resolver la conectividad y el acceso a dispositivos, pero esas brechas son expresiones de brechas mucho más estructurales, ¿no? De formación, de capacidad de regulación, de estar expuesto a experiencias, etc. Entonces, lo que nos ha pasado con la pandemia es que se han amplificado esas brechas. Se han hecho más estructurales, y aunque haya un acceso a un dispositivo,
A lo mejor no existe el capital cultural para aprovechar ese dispositivo. Entonces eso es lo que nos genera problemas y es muy difícil hacer el catch-up ahí. Podemos hacer un catch-up de poner conectividad donde no hay, pero que un padre que no está expuesto a esto pueda orientar a un niño cómo hacer filtros de información o cómo navegar en una situación de ciberbullying es mucho más complejo, porque a lo mejor no está él o ella expuesto a esto. Entonces, lo que hemos visto aquí es que la equidad es un objeto en movimiento. Podemos resolver unas partes más estructurales, pero usualmente las que tienen que ver con los aspectos más cognitivos son las que son mucho más complejas de atender. Que tiene que ver con la autorregulación, con cuánto tiempo estoy en pantalla y cómo utilizo mi tiempo en pantalla. Eso es lo que yo creo que es como una alerta roja que ha surgido en la pandemia y vamos a tener que pensar en maneras centrales para que esto lo podamos minimizar de distintas maneras. Y la otra parte de la pregunta era Protección de los derechos de infancia. protección de los derechos de la infancia. Mientras... Todo en lo que tiene que ver el uso de plataformas digitales y dispositivos tecnológicos que se proveen por las Big Tech de forma más filantrópica en la escuela, validados por los sistemas educativos, ¿no? Hemos visto esto pasó aquí en España, pero de manera súper explícita, eso no es ninguna interpretación, es la ministra de Educación recibió a las grandes corporaciones y agradeció su aporte proveyendo de dispositivos tecnológicos en un momento que se hacían indispensables, ¿no? Y se hizo de forma muy altruista. En un estudio que tú mismo hiciste y que me tocó participar contigo, vimos que en Latinoamérica, por ejemplo, la mayoría de los, de los ministerios de educación y de las instituciones no estaban preparados para asumir una una sobreutilización de las plataformas digitales para la educación y mucho menos a nivel de privacidad de los usuarios y de la infancia de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo de qué manera, de qué forma esta extensión de plataformas debiésemos tener ojo y cierto cuidado para, en este caso, proteger los derechos de los usuarios y particularmente de los estudiantes de secundaria, ¿no? Jóvenes, adolescentes? Mira, yo creo que, o sea, la respuesta fácil es poner reglamentos, poner normativas, entregar frameworks que ayuden con principios y valores fundamentales que puedan ayudar a regular. Pero me parece que es un poco más estructural que eso, porque si entendemos que la comprensión de estos temas, de los riesgos asociados, ya en sí genera una enorme distinción entre quienes están en estos debates y quienes no, este ya es una nueva brecha, una brecha distinta, ¿no? Y esta brecha, yo temo que no ha sido atendida de manera suficiente por las capacidades institucionales de los organismos reguladores, ¿no? De la misma manera en que muchas veces la gran discusión sobre la conectividad educativa pasa más por los ministerios de Finanzas y Telecomunicaciones y menos por los ministerios de Educación, de lo mismo ocurre con los temas de datos, que puede pasar más con los departamentos, con los ministerios que tienen que ver con temas de privacidad y regulación, que con los temas de formación. Y aquí lo que necesitamos es que sean ministerios de educación, que sean también organizaciones que aprenden, que puedan entender esto. Ahora, yo creo que aquí lo que podemos explorar es si hay un modelo para eso o varios. Yo creo que sería interesante ver distintas aproximaciones. Algunos dirán, bueno, estas capacidades tienen que generarse dentro del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación asimismo tiene que asegurarse que estas corran a las propias escuelas. Y otros dirán, no, a lo mejor esto tiene que pasar por fuera de los Ministerios de Educación y que existan entidades, ombudsman, organismos reguladores, data center agencies, llámalo como quieras, que puedan asistir técnicamente cuando ocurran estas necesidades. Yo creo que el diseño institucional dependerá de cada país. Hay países que son más centralizados y otros que son más descentralizados. Pero lo que no puede pasar, uno, es que esto quede a merced de los niños o de los padres, que muchas veces no tienen. Y dos, esperar que los ministerios, que tienen que atender muchísimos frentes, además tengan que liderar solo este tema si no cuentan con las herramientas, ¿no? Entonces, de la misma manera en que me parece extraordinario, porque de verdad me parece una buena noticia que algunas compañías de telecom o de tech puedan regalar contenidos, me encantaría también que regalen conocimiento. Es decir, que digan, me voy a asegurar que parte de tu staff, después de 6 meses, va a entender de revés y al derecho cómo utilizamos los datos, para qué los utilizamos, qué beneficios comerciales sacamos de esto, y entonces va a ser más transparente nuestra gestión. Entonces, va a ser menos un black box, que es lo que ocurre hoy día cuando entras a Google Classroom, porque no sabes qué pasa con eso, no tienes idea, ¿no?
Un poquito de transparencia vendría muy bien cuando va acompañado de estos dispositivos de regalo, estas plataformas. Hay una frase tuya que estaba buscando que te pusiste hace un tiempo y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Me gustaría que un poco me explicara por qué es importante extender la conciencia sobre esto, ¿no? Que los datos personales, los datos son personales, pero la responsabilidad de protegerla es pública, especialmente en menores de edad. Entendemos que esto, como tú decías, es una situación extendida y una responsabilidad incluso ministerial, jurídica, pero en la escuela, Cristóbal, la situación es complicada porque no hay nadie puedo sonar como que estoy prejuiciando a priori, pero en principio por lo que la experiencia nos da, también pasa en otros contextos y la universidad sin duda, pero hay nadie preparado hoy en día en el sistema educativo, en la escuela, para garantizar esa protección de los datos cuando, por ejemplo, lo que se está haciendo es, sobre todo en los países que tienen cierta autonomía escolar, favorecer la entrada de las Big Tech en la escuela. Entonces, mi pregunta ahí sería puntualmente, ¿cómo se podría pensar una alternativa distinta? O sea, en el fondo sería, ¿cómo podríamos plantear alternativas en un contexto de profunda interiorización de instrumentos propiedad de las Big Tech, en un espacio quizás más público, en un control más público, una capacidad técnica, ¿no? de igualar o de comprender realmente el actuar de las Big Tech en el sistema educativo, que a nivel quizás por un lado top-down, a nivel de política educativa, pero también a nivel de escuela. No sé, te lo planteo así como para que me lance ideas y se te puedan ocurrir. Mira, yo creo que es un tema de fondo, pero no sé si es un tema que hoy día la gente está trabajando con toda la fuerza que debiese, ¿no? Porque la discusión en general, mi impresión es, se ha centrado en cómo regular, es decir, cómo poner barreras, cómo poner controles, cuando alguien pasa ese control, penalizarlo y sancionar. Eh, que está muy bien, pero los temas de fondo no solamente se ponen con regulaciones, se ponen con otros tipos de incentivos y con desarrollo de otros tipos de capacidades. Y ahí es donde me parece que nos falta camino por avanzar, que es cómo, cómo hacer cómo dar vuelta a esta idea un poco errada de que los servicios son gratuitos a cambio de tus datos privados, ¿no? Porque ese ha sido el modelo de negocio de Internet en los últimos 20 años, ¿no? Nosotros eh, recibimos un montón de servicios y regalamos nuestra atención y nuestra privacidad, ¿cierto? Y nuestra atención vale dinero. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de monetizarla de otra manera. Pero si yo o me quedo viendo un video en YouTube o me voy al cine, bueno, en el cine pongo ese dinero en la mano de alguien. Si me quedo en YouTube, en verdad pongo mi atención que después se convierte en dinero. Pero por alguna razón creemos que ahí no hay transacción. Y eso es lo que me parece que genera una falsa sensación de una falsa gratuidad y que termina generando una falta de dependencia, una falsa dependencia en términos de que yo puedo decir, ok, no voy a entrar nunca más a Facebook porque no me gusta lo que hacen con mis datos, pero es muy poco probable que no entre nunca más en ninguna plataforma porque eso generaría un nivel de autorregulación y autocensura a niveles superiores. Entonces, cuando entendimos que mi atención vale, que mis datos son válidos. Entonces, ya podemos entrar a una discusión más relevante de decir, aquella compañía que regala un dispositivo está haciendo un regalo para hoy y está cobrando por eso mañana. Y si hiciéramos eso más transparente, si entendiera qué pasa con esos datos y las organizaciones tuvieran un diseño institucional donde hubiera una instancia para transparentar esto, para hablar sobre estos temas, para denunciar cuando es necesario, para consultar cuando un padre está desorientado o para que un docente sepa dónde pedir ayuda cuando necesita. Entonces quizás sería más fácil de abordar. Hoy día es un tema que me parece no es prioridad en la agenda, para muchos es un dolor de cabeza porque es demasiado complejo y hay demasiadas otras prioridades en el día a día. Y entonces se termina por decir, lo dejo, lo dejo a un lado. Cristóbal, entonces dijiste una cosa súper interesante y te la quiero preguntar, te la he querido preguntar muchas veces, en las veces que hemos hablado, así que aprovechando que lo tocaste. Tu opinión sobre realmente el temor que hay, que es más Vox Populi, ¿no? O sea, en el fondo hay mucho entresijo entre medio, ¿no? Pero como que la crítica al uso de plataformas digitales y a través de corporaciones tecnológicas está en la datificación, ¿no? Y sobre todo en el uso
eh, y los abusos que se hacen de los datos y cómo vulneran la privacidad. Mi pregunta es realmente, cuando tú recién lo decías, las Big Tech entran a la escuela con una intención extractivista para obtener los datos y hacer un mal uso constante o crear modelos de comportamiento que realmente tú crees que condicionan la conducta humana de las futuras generaciones. Es tan así, es como para tenerlo presente, más allá de que conceptualmente ya hemos escuchado esa explicación, pero a tu sensación, desde tu propia experiencia, ¿tú crees que realmente ese es un riesgo? La presencia de las Big Tech en las escuelas tiene como riesgo que la generación de datos, o sea, que los datos que se generan con las plataformas que ellas proveen terminan usándolo para construir modelos que condicionan la conducta humana y entre otras cosas, ¿están así? Preguntita, ¿eh? Eh, bueno, No, pero en tu opinión, tu opinión, así. yo te diría que hoy día lo que dice la ciencia están encontrados. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que hace 20 años nos decía Thomson que nos hacía más, Topscott, perdón, que nos hacía más inteligente, y hoy día Miguel Desmugret en Cretinos Digitales nos dice que nos hace más tontos. Es decir, hay una visión pendular de abrazar y de repudiar permanente, y es bien difícil navegar entre medio. Yo creo que hay un poco de ambos. Recomiendo mucho el libro de New Childhood, que justamente navega entre ser un entusiasta y ser un crítico. Eh, una de las cosas interesantes de tu pregunta, Pablo, es que esta misma pregunta se hacía en los 70 y los 80 con la televisión. Esta misma pregunta, lo que pasa es que cambian los dispositivos, pero las preguntas se mantienen, ¿no? Que era la famosa teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que en el fondo entraba dentro de la piel y los incidia. Y yo creo que es difícil saber qué se concluyó con esas teorías, pero a mí me parece que funcionaba bien este enfoque de no te dice cómo pensar, pero te dicen qué pensar, que ya es bastante, ¿no? Y a mí me parece que eso aplica bastante hoy día. Es decir, si yo veo una serie de búsquedas en Google sobre algunas noticias que el algoritmo destaca y esconde al mismo tiempo, ¿no? No necesariamente va a cambiar mi manera de pensar, entendiendo que el algoritmo muchas veces me pone lo que a mí me gusta, esta idea de la construcción de burbujas, eh, pero sí me pone la agenda temática, ¿no? Me pone búsquedas en resultados en mi idioma, por lo tanto, en mi espacio geográfico, y muchas veces agrega otros factores, ¿no? Como según mi nivel de estudio, o los idiomas que hablo, o mi edad, me va a poner cosas. Entonces, si yo detestaba algo antes, me cuesta creer que ahora lo voy a querer, pero lo que puede hacer el algoritmo es destacar unas cosas sobre otras y entonces puede incidir sobre la idea de Cambridge Analytica básicamente vuelve a la vieja idea de la aguja hipodérmica donde decía todo estaba determinado para que incidieran y pensaran en un candidato de esta manera, ¿no? Yo creo que es difícil demostrarlo de manera científica y te diría que mi impresión es que hay visiones más deterministas que otras, pero no me cabe duda que define nuestra agenda de discusión. Porque la conversación que tú y yo podemos tener puede ser mucho más parecida a la que tú puedes tener con una persona que no está conectada a Internet, independiente del contexto socioeconómico y la educación. Entonces yo tengo esa es la impresión. Pero a ti, Cristóbal, por ejemplo, como experto en tu posición, ¿te parece, no, voy a decir la palabra, no voy a decir voy a ocupar una palabra, usualmente el concepto que está de moda es perversión, yo diría, ¿te parece imprudente que las Big Tech entren a las escuelas, negocien con el equipo directivo y logren instalarse con su plataforma y dispositivo de forma filantrópica? ¿Te parece censurable? ¿O te parece, bueno, que no necesariamente es censurable, que de hecho transparenta la era digital en la que vivimos? No sé, te lo pregunto desde tu opinión. Bueno, las censuras nunca terminan bien, ¿no? La censura al alcohol, mira cómo terminó, la censura a otras cosas termina a veces generando el efecto contrario. Pero sí, podemos ver, por ejemplo, lo que ocurrió con Instagram y los adolescentes, y cómo las empresas que lo administran tenían investigaciones de cómo esto determinaba de manera directa su estado de ánimo, su bienestar, incluso sus índices de depresión, o incluso tendencias al suicidio.
que son cosas que estuvieron en la discusión a la interna y producto de un leaking salió afuera, nos hace pensar que debiera existir muchísima más transparencia sobre estos temas, muchísima más auditoría. Y de la misma manera en que nosotros queremos saber de manera transparente cómo se usan los fondos públicos, si tenemos a una sociedad que está poniendo cientos de miles de horas en espacios que están encapsulados en plataformas que no son públicas, quizás hay algo aquí que no está funcionando. Entonces, no creo que haya que acabar con la empresa pública, pero con la empresa privada, perdón, pero sí me gustaría que hubiera una mayor transparencia y auditoría, no solamente en cuánto dinero genera, sino dónde se gasta la atención de la gente y cómo se utiliza para ofrecer, vender, comercializar, en algunos casos para intentar manipular. Bueno, en esa misma línea, considerando que en un existe un contexto transnacional de gestión y almacenamiento de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, muchos de nuestros datos se van a Liechtenstein, se van a Irlanda, los datos que se generan acá. Y esto es público, o sea, no es que sea una hipótesis, ¿no? Es racional. Pero en ese marco, con todo esto que tú estás planteando, de una mayor fidelización, o sea, fiscalización, mayor gestión, ¿cómo es posible hacer efectivo esto que planteas? O sea, desde tu opinión, ¿ah? O sea, si nosotros cedemos nuestros datos, aceptamos las condiciones, esas que tú nos alertaste en su momento, cuando también cuestionabas, por ejemplo, Enrevesado, que era aceptar una condición de una red social que tenía metros y metros que nadie se leía, ¿no? ¿Cómo podemos estar con esa, cómo podemos crear un escenario de fiscalización, por ejemplo, estatal, escolar, cuando la gestión de nuestros datos es transnacional, ¿no? Es que es raro, es como complejo, ¿no? Como tú decías, son muchas capas. Hay una forma de salir de ahí, hay una forma de tomar control cuando tú mismo lo hemos hablado, ¿no? Hay una falta de competencia técnica profunda desde el Estado incluso, no voluntaria, incluso es que competencia técnica. ¿Es posible? ¿Hay vuelta atrás ahí? Totalmente, totalmente. Te saco el tema tecnológico, la Sí, claro. alimentación. Uno de los grandes dramas que tenemos hoy día es obesidad y mala alimentación en una sociedad moderna, ¿no? Y entonces la gente consume mucha comida chatarra de muy baja calidad y como es mucho más barata, entonces vaya a acceder a ella. Y entonces suele ocurrir que los ingresos socioeconómicos más vulnerables son los que consumen más. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos países? Hicieron un sistema de ponerle tax, no tax, tag con G de gato, a la comida dulce, a la comida chatarra, poniendo si es alto en azúcares, si es alto en grasa, si es alto en sodio, ¿no? Y entonces se convirtió, de la misma manera que los cigarros, ¿no? Se convirtió en una manera de pasar un tema que era de los especialistas en alimentación, a algo que pudiera permitir a los ciudadanos tomar decisiones por su propia cuenta. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con qué pasa con los datos míos? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no puedo acceder a apretar un botón? Y de la misma manera en que muchas plataformas me ofrecen una interacción súper divertida para dejar mis datos, que utilicen el mismo entusiasmo para transparentar qué hacen con mis datos. Y seguro encontraríamos Qué empresas bueno, amigables, qué bueno. empresas oscuras y empresas que hay que investigar más. Muy Ese es un bueno. ejemplo de lo que se podría transparentar de cómo se utilizan mis datos. Alguien, un ente que tenga la confiabilidad de la ciudadanía, que haga esta transparencia y que le ponga al ciudadano, sin que el ciudadano se tenga que leer páginas y páginas, ¿no? En un color, ya está. Y que esta cosa no sea de por vida, que cada año vuelva a ver la auditoría de protección de datos y que se haga una categorización. Eso es uno. Y el otro es, ¿por qué no tener términos y condiciones que sean de una página? Términos y condiciones que no caben en una página no pueden estar, punto. Porque yo una página me leo, pero no me leo 50. Y a mí este tema me interesa como a ti, ¿no? Entonces, si no se puede poner en transparente, entonces no se puede crear. Porque esto no puede estar escrito para el día que haya un juicio que abogados hablen con otros abogados. No, esto está diseñado para ciudadanos y por lo tanto las reglas del juego tienen que estar adaptadas a los ciudadanos. Algunas agencias han tratado de hacer este ejercicio y con la misma lógica de las tags podríamos poner un contrato con colores de cosas que son peligrosas, cosas que son buenas y cosas que hay que poner atención. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es pasar de desencriptar temas que son complejos a temas que son de Vox Populi. Por eso yo jugaba en el libro este con los escribanos y los vasallos, ¿no? Tenemos que salir de los escribanos, de un lenguaje avanzado y complejo, algo que le sirva a cualquiera. Esa es la parte que todavía me parece que queda mucho camino por avanzar. Espectacular.
Bueno, ya estamos terminando, pero no quiero ir sin hacerte una de tus preguntas preferidas. Bueno, en realidad me quedan tres, pero vamos a ir rápido. Es una pregunta que a ti te gusta siempre hacer, o sea, que te gusta que te hagamos porque la respondes bien. Y justamente voy a ser redundante, pero dado este escenario actual de plataformización y de incidencia de las corporaciones tecnológicas y de deuda quizás o reacción pendiente del Estado en tanto el elemento más fiscalizador, ¿qué preguntas deberíamos hacernos hoy en día sobre el destino de nuestros datos? Y en relación con la plataformización de la educación, ¿cuáles son las preguntas que como ciudadanos debiésemos poder hacernos y tener respuesta? ¿Qué derechos, qué respuestas tenemos derechos a tener ante estas preguntas sobre el Esa es la destino? pregunta. Mira, yo creo que la primera es, como hoy día sabemos mucho mejor lo que pasó con nuestros datos, quizá la pregunta que tendríamos que hacernos, la primera que se me ocurre es, si estuviéramos 10 años atrás y supiéramos lo que pasó hoy día con nuestros datos, ¿qué cosas debemos haber hecho diferente? ¿No? Porque hace 10 años decíamos, bueno, lo mismo que estamos diciendo hoy día, el cambio tecnológico es tan rápido, nos supera todo, no podemos llegar allá, en verdad es muy difícil, las organizaciones tienen tanto que hacer, que en verdad vamos a ver cómo se dan las cosas. Esta idea como de procrastinar, ¿no? Más adelante. Pero hoy día ya sabemos un montón de cosas que pasaron con datos. Es una pregunta que podemos hacernos, ¿qué cosas debimos haber hecho distintos hace 10 años? Porque con eso tenemos un espejo mucho más nítido como tenemos que actuar hoy día, ¿no? Esta idea de McLuhan de navegar con el espejo retrovisor. Yo creo que eso podría servir. Y la segunda pregunta que a mí me parece que es central es si es verdad esta hipótesis de que el alfabetismo de datos, entender cómo funcionan los algoritmos, entender qué pasa con nuestra privacidad, si lo podemos etiquetar bajo la paraguas de alfabetismo de datos, es una nueva brecha digital que tenemos que hacer para reducirla. ¿Qué medidas a nivel de Estado, a nivel de sociedad y a nivel individual hay que llevar, ¿no? Y esa me parece que es una pregunta pendiente, porque hoy día es una pregunta de geeks, es una pregunta de comunidades más expertas, de comunidades más especializadas. Pero me parece que la podemos hacer, ¿no? Usamos la metáfora del medio ambiente, ¿no? ¿Qué cosas pudimos haber hecho antes que no hicimos para no estar en el problema que estamos hoy día? Y podemos hacer lo mismo hoy día, ¿no? ¿Qué alfabetismos nuevos tenemos que desarrollar? ¿Y cómo hacemos que esos alfabetismos nos generen más inequidad? Porque hoy día tenemos una equidad gigantesca entre los países que son extractores de datos y los que son donantes de datos, ¿no? Es gigantesca. Y ahí me parece que se resuelve con mucho más que con más telecomunicaciones, se resuelve con más educación, con más transparencia, con más discusión de la sociedad. Y ahí me parece que nos falta un montón de camino para avanzar. Estaba viendo hace poco una columna tuya, que me pareció súper interesante, que conecta mucho con esta pregunta. Tú decías sobre el destino de los datos, sobre todo los ciudadanos en formación en la escuela, que teníamos derecho a responder las siguientes preguntas. Y me pareció súper interesante. Decía, ¿dónde están mis datos? ¿Por qué alguien quiere mis datos? ¿Y qué hace alguien con mis datos? ¿Dónde puedo acceder a mis datos? La pregunta es que tú dices que como ciudadanos tenemos el derecho a tener la respuesta a ellas. ¿Qué tan lejos estamos de tener esa respuesta, Cristóbal? Mira, para sorpresa mía, algunos sistemas educativos de América Latina que tú y yo conocemos muy bien han puesto eso como un compromiso. Es decir, cada usuario educativo del sistema educativo X, no vamos a los detalles, tiene todos los derechos para exigir a la plataforma educativa nacional que le entregue en un reporte toda la información que tienen sobre él. Y eso es perfecto, porque en el fondo lo que estamos es abogando por más transparencia, dándole más mecanismos de apoyo a la ciudadanía para que pueda entender cuáles son las reglas del juego, ¿no? Entonces, si el Estado va a utilizar todos mis datos, lo menos que puede hacer es cuando yo los quiera, poder verlos, utilizarlos y poder tomar decisiones al respecto. Eso hoy día existe, no sé si existe a nivel ubicuo, pero más de ese tipo de cosas me parece que habría que hacer. Y lo mismo podríamos pedirlo con iPhone. Imagínate, si le pidieras a iPhone que te pasara por escrito toda la información que tiene sobre ti. ¿Cómo vamos a clusterizar? Porque la información desagregada es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Cómo clusterizan? ¿Cómo construyen patrones y perfiles sobre ti? Es un tema que todavía es un poco una caja negra, ¿no? Bueno, la última pregunta que te iba a hacer es la última, así más pedagógica. Sí, muchas de estas plataformas que se usan en educación, muchas plataformas de comunicación para la docencia virtual que se han proliferado también en la pandemia, eh, tienen
junto a ellas, por ejemplo, herramientas que condicionan también la didáctica en que el profesorado interactúa con el docente. Eh, Tú también has sido muy crítico, bueno, más que crítico, tú has cuestionado, has planteado precauciones que debemos tener sobre lo que el sistema educativo nos hace perder con un modelo evaluativo más tradicional, ¿no? Ujú. También qué innovaciones quedan pendientes de un sistema educativo que está formando ciudadanos para el futuro, ¿no? Siempre estás como resaltando lo que se nos puede quedar atrás, lo que estamos olvidando, lo que estamos dejando atrás, lo que tenemos que dar a conocer, perdón. Con la plataformización de la educación, ¿tú crees que esto se ha acentuado, agudizado? ¿Crees que este determinismo, por ejemplo, tecnológico termina ya por lapidar todo este activismo que tú has planteado durante años sobre resaltar aquello que se está tapando? ¿O ves también en las tecnologías digitales una usabilidad, por ejemplo, de creativa, expansiva, reivindicativa, emancipadora? Y bueno, yo creo que todas las anteriores, ¿no? A veces es interesante porque a veces con tecnología súper low tech, como un WhatsApp, uno puede tener espacio de creatividad súper avanzado y otras tecnologías mucho más avanzadas, a veces no solamente no hay creatividad, sino que hay un retroceso, que te lo quiero explicar. Una de las cosas que tiene todo esto de sistemas de gestión de información avanzados, o inteligencia artificial, o Big Data, es eh, construye patrones, ¿no? Es decir, mientras más cosas tú haces, estas cosas se agregan, se ponen en clusters, y si tus comportamientos son parecidos a ti y a mí nos pone dentro de un patrón de comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando nos pone en una de las cajas o en una de las cubetas, después va a entregar estímulos en base a eso. Pero la ironía de esto es, yo creo que hay dos ironías. Una tiene que ver con, nos permite navegar mirando el pasado, es decir, te pone datos viejos de información que te permite avanzar de aquí en adelante, ¿no? Es decir, no te hace avanzar hacia el futuro, te hace repetir lo que otros hicieron, es decir, te ancla a cosas que ocurrieron para atrás. Entonces tú tienes una forma distinta de pensar, ya quedaste predeterminado de alguna forma con los comportamientos históricos, que es un poco raro, ¿no? Pero el otro, y yo creo que es el tema más estructural, tiene que ver con el conocimiento, eh, a diferencia de la gestión de la información, es no tan fácil de cristalizar en procesamiento de datos, ¿no? Es decir, tú me puedes hacer un examen de selección múltiple y es súper fácil de medir. Pero si tenemos esta conversación, es muy difícil cristalizar esta conversación en un reporte, puesto que la puedes transcribir, pero la transcripción no necesariamente te va a decir si es una conversación útil, no necesariamente te va a decir el nivel de creatividad que tuvimos, ¿no? Y esta es una de las bellezas del conocimiento, que tiene cosas que son fáciles de operacionalizar y otras cosas que son difíciles, el famoso conocimiento explícito y el tácito. Las cosas que son fáciles de operacionalizar son las que quedan muy bien plasmadas en estas plataformas, ¿no? Si yo entro a la plataforma, si hago clic, si subo un archivo, si intercambio, pero la riqueza de esta conversación queda absolutamente fuera de esos sistemas, ¿no? Todavía. Entonces, lo que nos ha llevado hasta ahora este uso de plataformas es que tiene una conceptualización de conocimiento muy pobre, muy limitada, de estas cosas que son fáciles de operacionalizar, ¿no? La misma inteligencia artificial es muy útil para atender problemas que están sistematizados y es muy inútil para atender problemas no sistematizados. Y esta conversación es tremendamente no sistematizada, ¿no? Un ajedrez es muy sistematizado, ¿no? Resolver una situación de un conflicto de un colega que perdió a un familiar no está sistematizado. ¿Me explico? Entonces, estas plataformas están subutilizando una de las partes más bellas del conocimiento, ¿no? Que es lo no estructurado, lo tácito, lo emocional, la combinación de la contextualidad, qué sé yo. Entonces, ahí yo creo que todavía no solamente queda mucho por avanzar, sino que es bienvenida una cuota de escepticismo a este enamoramiento por las plataformas de la época en la que estamos viviendo. Tremendo. Bueno, Cristóbal, te quiero, bueno, te quiero agradecer porque era una entrevista más breve, pero al final se hizo larga porque todo es súper útil y la verdad es que vamos a utilizarla mucho para pensar en, como tú siempre dices, nuevas preguntas también y también promover un derecho a tener la respuesta. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias.